Vamos a entrar en el tema de esta mañana, que son pasajes escatológicos, parte número 3. Hoy es el tercer día de nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar estudiando San Mateo 24, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Bueno, quiero en esta mañana, mis hermanos, en este día, poder decirles a cada uno de ustedes que estudiar la palabra del Señor es una necesidad en la vida del cristiano. Todo hijo de Dios, toda persona que ha decidido seguir a Cristo necesita escudriñar la palabra. La palabra produce en nuestro corazón fe. La palabra es la que fortalece. Les podemos decir que así como una persona recibe un empleo, recibe un trabajo y debe atender todos los días un horario de trabajo, de la misma manera cuando aceptamos a Cristo necesitamos destinar de nuestro tiempo para trabajar en las cosas espirituales. Por eso es que es importante que nos ocupemos en las cosas de Dios, porque cuando nos ocupamos en las cosas espirituales, pues nos fortalecemos en la fe. Bueno, el día de ayer quedamos en el versículo 12 de San Mateo 24. Hoy vamos a continuar en el versículo 13. Vamos a seguir estudiando este precioso capítulo de la palabra del Señor, San Mateo 24, 13. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, aquí es importante, hermanos, como lo veníamos mencionando, es importante analizar el contexto de cada uno de estos versículos y de cada uno de los mensajes que enseña la Biblia, no solamente al estudiar San Mateo 24, sino al estudiar la Biblia en general. Decíamos que el Señor puso en contexto las tres preguntas en una sola, porque era una sola pregunta, pero tenía tres enfoques diferentes. Los apóstoles le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que podemos decir que los discípulos querían saber cuándo iba a ser destruido el templo de Jerusalén, cuándo iba a ser la venida del Señor y cuándo sería el fin de todas las cosas. Son los tres enfoques que los discípulos querían conocer y Jesús les explica. El día de ayer estábamos hablando de las señales en el mundo, de las señales en la iglesia, podemos decir, o en la congregación, porque como decíamos, el Señor conoce perfectamente su pueblo y quiénes son suyos y quiénes son salvos. Así que las iglesias o las congregaciones, por así decirlo, en el mundo, donde la gente se reúne a escuchar la palabra, pues sabemos que no todos se acercan de corazón sincero. Muchas personas viven un evangelio superficial y es precisamente también de las señales que estuvimos hablando ayer, de los falsos cristos, de los falsos maestros, de aquellos que están apartados, de aquellos que se han debilitado. Pero aquí hay algo interesante, porque dice: más el que persevere. O sea, hay un enfoque principal y es el mantenernos en el camino del Señor. Mantenernos, hermano, en medio de la lucha, en medio del tiempo que estamos viviendo, que así no sea un buen tiempo, que sea un tiempo difícil, pero es importante permanecer, porque la prevalencia o prevalecer nos lleva a permanecer, a insistir. Y yo creo que es importante que nosotros seamos insistentes en guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Pero este fin que aparece acá, y por eso, hermanos, es importante que nosotros vayamos estudiando cada uno de los textos y comprendiendo el enfoque de ellos. Este fin obviamente no se refiere al fin del siglo, se refiere al fin de cada persona. Por eso dice: más el que persevere hasta el fin. Sí, este fin es cuando la persona termina su vida. El que persevere hasta que se terminen sus días, pudiéramos decirlo, este será salvo. Así que la vida cristiana es un continuo ejercicio espiritual. Todos los días tenemos luchas con nuestras debilidades humanas, contra los ataques del diablo, contra el mundo mismo. Así que es necesario perseverar, hermano. O sea, en otras palabras, Jesús, hablando de la situación del mundo, mire, hermanos, cómo el Señor enfoca las cosas tan correctamente en la parte escatológica. Sabemos que hay una realidad religiosa y la hemos mencionado y la hemos dicho. La realidad religiosa, la proliferación, la multiplicación religiosa es una realidad.
La situación actual del mundo, enfermedades, pestes, hambres, guerras, eso es una realidad del mundo a la cual también tenemos que enfrentarnos. Pero también hablábamos, y eso es algo que lo mencionamos, la realidad de la iglesia, de la congregación local, donde asistimos al culto, al lugar a donde vamos y escuchamos la palabra del Señor. También hay dificultades allí. O sea que la lucha es en muchos aspectos, pero también el Señor habla de la lucha interior, de la lucha personal. O sea que dentro de lo que habla Jesús, en la parte escatológica se toman estos campos. La lucha del cristiano frente a la realidad religiosa del mundo. La cantidad de religiones que hay en el mundo, eso es una lucha que llevamos todos los cristianos día tras día. Enfrentarnos a esa diversidad religiosa y doctrinal. Pero también nos enfrentamos a la realidad social, donde encontramos las guerras. Las guerras producen conflictos en las naciones, traen escasez, necesidad y hambre. Eso también lo tenemos que enfrentar. La situación económica. Todo cristiano se tiene que enfrentar a la situación económica diaria. Y eso hace parte de las luchas del cristiano. También se tiene que enfrentar a los problemas de salud. Hermano, ¿cuántas familias cristianas en este tiempo estarán enfrentando esta realidad? O sea que la escatología nos lleva a tener una visión, porque es una visión desde el siglo I hasta nuestros tiempos, de cómo el cristiano se tiene que enfrentar a todas estas realidades. A todas estas realidades. Hermano, yo pienso que la expresión más el que persevere hasta el fin es una expresión que debemos de saberla traducir, porque sabemos que cada cristiano en cada época le ha tocado sus retos. Los cristianos del primer siglo tuvieron sus retos. Los cristianos de los últimos 80 años de la historia de la iglesia aquí en Colombia, cada una de las décadas ha tenido sus retos. En este tiempo tenemos nuestros retos. Pero lo que el Señor concluye, y esto es fundamental, mire lo interesante, hermano, de entender la palabra. Mas el que persevere hasta el fin, sin importar la época, sin importar lo que esté en la sociedad, lo que suceda en las congregaciones. Porque yo les hago una pregunta. ¿Será que los problemas dentro de las congregaciones solamente son de esta época? ¿No será que posiblemente en cada época hubieron conflictos? Porque hermano, yo muchas veces he pensado esto, cuando veo las dificultades en las congregaciones, donde hay conflictos en los hermanos, donde los hermanos muchos, algunos se apartan y hay una cantidad de dificultades. Yo digo, ¿será que esto solamente lo hemos vivido nosotros? ¿Será que los creyentes de todas las épocas no han tenido que vivir eso? Creyentes que les ha tocado ser administrados de pronto por un pastor que está mal, que no está viviendo bien, que trata mal a las ovejas. Bueno, yo creo que todos esos conflictos, muchos cristianos de todas las épocas les ha tocado enfrentarlos. Entonces mire que Jesús pone en un contexto la realidad y dice concluyentemente, más el que persevere. O sea, el que luche en medio de todas esas dificultades. Las dificultades religiosas, la multiplicación religiosa, los falsos mensajeros, los falsos profetas, la situación social. Porque hermano, yo pienso que esta situación social se convierte también en un conflicto. Hermano, la pandemia también se convierte en un conflicto. Porque muchas personas se rehúsan y dicen, no, yo no me voy a conectar a ver ningún culto. Yo voy a esperar a que se abran los templos. Otros dicen, no, vamos a escucharnos. Yo no voy a ir a la iglesia porque me da miedo salir. ¿Qué tal que me contagie, me enferme, me muera? Bueno, esto, hermano, se convierte en una lucha. Esto se convierte en una lucha. Lo que estamos viviendo hoy hace parte de lo que la escatología presenta. O sea que el creyente es el que se sobrepone a todas esas circunstancias. Pese a la pandemia, pese a la enfermedad, pese a la escasez, pese a las guerras, el creyente tiene que sobreponerse a todo eso, porque eso es lo que concluye este texto. El que persevere, el que insista por encima de todas estas circunstancias, este será salvo. Así que es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta realidad. Y mire lo que dice el Señor en el verso 14. Vamos a mirar la palabra del Señor en el verso 14. Dice, y será predicado, vamos a mirar aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, la palabra fin aparece en dos textos.
Entonces es importante entender o discernir las palabras dentro de cada uno de los textos. Este fin que aparece en el capítulo, en el verso 14, no es el mismo fin del versículo 13. En el verso 13 la palabra fin se refiere a cada persona. El que se mantenga fin en cualquier época de la historia, el que persevere, ese es salvo. Pero este fin del que dice acá, ya ese fin tiene que ver con el fin de la gracia. ¿Sí? Vendrá el fin de la gracia, o sea, la gracia tendrá su fin. Y por eso dice, será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones. O sea que la predicación del evangelio es otra señal. Cada vez que se predica el evangelio presencialmente en los barrios, en los sectores, en cada uno de las viviendas donde se lleva el testimonio, se está predicando el mensaje de Dios y ese mensaje es una señal también del fin. Así que es necesario, hermanos, que se siga predicando porque esa es la labor, ¿sí? Hay que seguir testificando y predicando acerca de esta salvación. Así que es importante, hermanos, que entendamos esto. O sea que el evangelio debe llegar a cada rincón del mundo. Es el mensaje que el Señor le ha enviado. Es el mensaje que el Señor le ha enviado a la iglesia a través de la historia. Es necesario que en todas las épocas, como lo dijo Pablo, me uno a las palabras que da el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le da a Timoteo una gran responsabilidad, predicar la palabra. Mire lo que dice allí, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. O sea, este mensaje de predicar el evangelio es un mensaje para la iglesia. Es necesario que la palabra sea predicada. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, es necesario que el evangelio sea predicado. Así que, hermanos, si no podemos asistir al culto, bueno, buscaremos los medios para que las personas escuchen la palabra. El mensaje debe ser predicado. Es importante predicar a tiempo y fuera de tiempo. Quizás no estamos dentro del tiempo del culto en el templo, pero estamos en otro tiempo. En el tiempo de la cuarentena, de las abstenciones, de los toques de queda, bueno, una cantidad de situaciones que se presentan donde la gente se les dificulta la movilidad, pero la palabra debe ser predicada. Así que ese mensaje que el Señor les transmitió a los discípulos estando sentados en el Monte de los Olivos es el mensaje que se sigue predicando y es el mensaje que continuaremos anunciando mientras Dios nos dé vida y salud. Por eso, mi hermano, es importante nosotros entender la palabra del Señor. El mensaje del evangelio debe ser predicado. Dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, aquí hay algo interesante, hermano. Yo siempre he mirado este capítulo y este versículo y me he tomado el tiempo de mirar el por qué hay una cuestión, como un paréntesis dentro del texto. El paréntesis es una observación del traductor, ¿sí? Para que la persona que lee la palabra, porque sabemos que el texto sagrado no fue escrito en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, pero luego fue traducida toda al griego, que fue la primera escritura, los 70 libros o la Septuaginta, que es conocido históricamente, los 70 libros, fue la primera traducción de todos los textos y luego la Biblia fue pasada a diferentes idiomas y ahí es donde digamos como que el traductor vio la necesidad de que el lector se tomara el tiempo de entender. Entonces, lo que dice el texto es lo siguiente. Lo que dice el texto es: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee discierna. O sea, discernir es identificar las cosas, poderlas identificar correctamente. Y es lo que el escritor, que en este caso es Mateo, quiere que entendamos. ¿Por qué razón, hermano? Porque, como les decía, muchas personas cuando leen el libro de Mateo
y especialmente el capítulo 14, 24, muchas veces se asume de que nada sucedió. Mire lo que vamos a leer acá tan importante, entender y discernir. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, ¿qué irá a suceder? Bueno, dice así, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces mire que el escritor, antes de entrarnos a este pasaje, nos lleva a discernir. O sea que hay que identificar qué fue lo que el Señor nos acaba de decir, a qué se refiere. Entonces, parte de estos textos se refieren a la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Ese tiempo, hermanos, el lugar santo fue pisoteado. Por eso habla de la abominación desoladora. Y cuando veáis en el lugar santo, recordemos que para los judíos, entrar al lugar santísimo era una cuestión muy sagrada. O sea, no cualquiera se podía entrar allí de buenas a primeras, pero por eso es que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y dice el escritor, el que lee discierna. Hay que entender que uno es el acontecimiento del año 70 y otro es el acontecimiento de la manifestación del anticristo. O sea que el lugar santo, ¿sí?, el lugar santo será pisoteado dos veces. Primero, en el año 70, cuando es invadida la ciudad de Jerusalén y es destruida por el Imperio Romano y es destruida completamente, porque desde ese tiempo hasta el tiempo de hoy el templo no ha sido reconstruido. Y cuando se siente en el lugar santo el anticristo. Entonces hay que discernir cuándo es un acontecimiento y cuándo es el otro. Entonces por eso es que el escritor nos pone ese discernimiento. Por eso nos manda el libro de Daniel. ¿Sí? Por eso dice muy bien, hermano. Por eso es que al estudiar la palabra es importante. Entonces, el escritor nos dice que debemos discernir y nos manda al libro de Daniel. El que lee, dice el que lee discierna acerca de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea que Daniel habló de esa manifestación. Capítulo 9, el verso 27, habla de la destrucción del templo y la reconstrucción del mismo. ¿Cierto? Pero también Daniel habla de la manifestación del anticristo, del que va a gobernar todas las naciones en el tiempo de la gran tribulación. Así que es importante, hermanos, entender que estos hechos, cuando habla de los que estén en Judea, dice, huyan a los montes, que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo. O sea, estamos hablando de que en ese tiempo habrá, en el tiempo de la destrucción del templo, porque esto ya es pasado, esto no hablamos de un futuro, sino de algo pasado, hubo una gran persecución, hubo muertes, muchos judíos murieron en esa época, muchos de ellos. Pero también el escritor nos envía un mensaje para el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice el texto que habrá tribulación. Dice, porque habrá tribulación, habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que es importante, hermanos, que nosotros discernamos estos textos y entendamos cuál es el objetivo del escritor. Quiere que lo podamos entender. Así que el tiempo de la tribulación enviado por el mensaje de Cristo nos lleva a discernir esos dos tiempos. El tiempo de Judea, porque da la ubicación, por eso se habla de la ubicación correcta de Judea, y luego se habla ya de unos sucesos que van a abarcar el mundo entero. Así que, mi hermano, cuando estudiamos los hechos escatológicos, es necesario utilizar aquellos textos como lo es el libro del profeta Daniel, que nos va a ayudar a entender esa realidad escatológica.
donde vamos a darnos cuenta de que no solamente los judíos vivieron esa persecución en el año 70, sino que habrá una gran tribulación, la cual será para el mundo entero. Luego dice el verso, vamos a seguir estudiando, porque aquí siguen unas cosas importantes. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Vuelve el Señor a decirnos algo que ya nos había dicho, pero acuérdese que estamos, o sea, hermano, yo quiero que usted entienda el porqué el Señor repite. ¿Por qué el Señor nos repite algo que ya nos había dicho? Porque dice que vendrían muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y en el versículo 24 nos dice porque se levantarán falsos cristos. O sea que está hablando de dos acontecimientos. De primero, cuando dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, se habla de la religiosidad, de la multiplicación de la religión en el inicio de la era cristiana. Pero en el verso 24, cuando dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, se refiere al fin del siglo. O sea que mire que el Señor no nos deja a nosotros sin la explicación, sino que nos presenta ese escenario. Una manifestación de la religiosidad y de la multiplicación doctrinal en el mundo, que es lo primero que el Señor presenta, pero luego previo a la venida del Señor Jesucristo, porque si se van a levantar falsos cristos, y el Señor previene a los creyentes acerca de esto es porque Él quiere que nosotros no caigamos en ese engaño, ¿sí? O sea que muy seguramente habrán personas que se harán pasar por Cristo. Es más, en nuestra época han habido varias personas que se han hecho manifestar que ellos son el Cristo, ¿sí? Y muchos de ellos han tenido seguidores, hermano. Han tenido muchos seguidores. Hace unos días salió una dama diciendo que ella era Cristo y que ella ya había venido y que esa era su manifestación. Y bueno, que él había vuelto en el espíritu y que había tomado el cuerpo de ella. Y hermano, muchas personas caen en ese engaño. Y dice, es más, dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera, si fuere posible, engañar aún a los escogidos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. La venida del Señor Jesucristo la antecede la manifestación de muchos falsos profetas, de personas que hacen milagros. Mire, hermano, en los últimos 10 años, para que usted lo investigue si quiere, hermano, puede hacerlo, porque de eso se trata, de que no solamente escuchemos, sino que también tomemos el tiempo de hacer discernimiento. En los últimos 10 años, hermano, la cantidad de movimientos religiosos que hacen milagros se ha multiplicado. Hermano, esto es impresionante. Personas que han salido en el mundo entero haciendo una cantidad de milagros. Y muchas personas buscan esos milagros, hermano, que hacen campañas, que vamos a recibir el milagro, que venga, reciba su milagro. ¿Por qué, hermano? Porque eso hace parte de la profecía de San Mateo 24. Muchos cristos se refiere a las creencias religiosas que se manifestarán previo a la venida del Señor Jesucristo. Falsos profetas, que son esos mensajeros que dicen que vienen de parte de Dios, porque el profeta es el que dice que viene de parte de Dios. Pero dice el Señor que estos se engañarán a muchos. Se levantarán y engañarán a muchos, incluso a los escogidos. O sea que esta gente que se levantará, estos falsos cristos, estos falsos profetas, no solamente llegarán a las personas del mundo, sino que apuntarán incluso a los hijos de Israel. Entonces, mire, hermano, lo delicado de la situación y de la problemática que se levanta de estos falsos cristos. Así que es importante. Y dice el verso 25, yo ya lo he dicho antes. Yo ya lo he dicho antes. Yo ya lo he dicho antes. O sea, hermano, el Señor está reiterando algo que ya les había dicho. Yo os lo he dicho antes. O sea, se los dijo con anticipación. El Señor habla con anticipación para preparar a su pueblo. Entonces, ¿quiénes son los que van a caer? Los que no creyeron. Hermano, miren lo importante de oír la palabra y de tener el mensaje de profético siempre ahí, hermano, el mensaje profético de la Biblia, porque es que la Biblia tiene un mensaje profético. El apóstol Pedro lo dice, porque tenemos la palabra profética más segura. O sea que el mensaje de Dios es un mensaje profético.
Mira lo interesante. Y dice, y hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea que el apóstol nos previene como lo hizo el Señor Jesucristo. Hermanos, o sea, el mensaje de San Mateo 24 es un mensaje para preparar a quienes, a los que creyeron a la palabra, a los que aceptaron a la palabra, a los que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos está preparando y tú tienes que prepararte, hermano. ¿Cuál es el objetivo de estudiar San Mateo 24? Que tú te prepares. Ese es el objetivo, hermano, para que cuando suceda no caigas en ese error. Así que es importante, mi estimado hermano, que usted lo entienda, lo analice y lo discierna de una manera que pues usted pueda ser beneficiado del estudio de la palabra del Señor. Sigamos leyendo, mis hermanos. El verso 26 dice, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y el Señor aquí nos revela un misterio de su venida, porque esto es un misterio. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que la venida del Señor Jesucristo no dará tiempo de nada, hermano. Será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, en capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Así que, mi estimado amigo y hermano, la multiplicación de Cristos, que son las religiones, porque lo que el Señor habla de los falsos Cristos, está hablando de los falsos mensajes que se predican y de los falsos profetas, que son los falsos apóstoles, de los que dicen que son apóstoles y no lo son. Eso el Señor nos lo predica. Mire, hermano, yo le aconsejo en esta mañana. Quizá habrán personas nuevas en la iglesia allí conectadas, personas que de pronto nunca han ido a nuestros templos a escuchar la palabra del Señor. Hermano, nosotros no estamos interesados en que usted nos crea y simplemente ya. Nosotros queremos que usted corrobore en la Biblia lo que le estamos predicando. Porque es que, hermano, no tiene sentido que nosotros prediquemos un mensaje y que la persona no discierna. Por eso es que, hermano, la Biblia es tan fantástica, tan maravillosa. El texto dice, el que lee discierna, o sea que es necesario que el lector, el estudioso de la palabra, el que quiere entender la verdad, se tome el tiempo e investigue. Hermano, nosotros no le estamos vendando los ojos para que usted simplemente crea y nos siga para donde nosotros decimos, vamos por acá y ya. No, aquí estamos predicando lo que dice la palabra. Y lo que la palabra nos dice y nos enseña con claridad es que muchos vendrán haciendo milagros. Mire, hermano, no debemos seguir milagros. Nosotros, el Señor lo dijo claramente, la generación perversa, San Mateo capítulo 16, la generación maligna y perversa demanda señal, y señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Así que el mensaje más grande que se predica no es el mensaje de milagros, ni es el mensaje de señales. El mensaje más grande predicado en este momento en el mundo entero es la resurrección de Cristo y su venida por su iglesia, el mensaje más grande. Así que todo mensajero de parte de Dios te va a invitar a que te prepares, a que te arrepientas de tus pecados, a que te alejes del mundo y que te acerques a Dios. Todo mensajero de parte de Dios te invitará a abandonar el pecado y a prepararte para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cuestión, hermano, en esta mañana es si estamos preparados o no. Porque esa venida que será un hecho, porque lo dice la palabra, que se muestra, así como se muestra del oriente y hasta el occidente el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que estar totalmente convencidos de que Dios no está interesado en que la gente pierda. El interés de Dios, la Biblia lo dice en segunda de Pedro capítulo 3. Yo quiero que usted hermano, lo guarde en su corazón, porque ese es el mensaje de Dios y lo predicamos y lo creemos. El Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hermano, ¿por qué el Señor no ha venido? Ay, hermano, pero es que tantos años.
porque el Señor ha tenido misericordia, permitiendo que muchos otros más se salven. Yo pregunto, ¿cuántas personas? Aquí, hermano, yo les voy a decir algo. En el tiempo que nosotros llevamos predicando, muchas personas han dado paso a arrepentimiento. Algunos a la distancia nos han escrito. Esta semana un hermano, un amigo nos llamó, se quiere bautizar, escuchó la palabra, entendió el mensaje, el Señor le habló y quiere bautizarse. Entonces yo le digo una cosa, estimado hermano y amigo, se tiene que seguir predicando porque el Señor no ha venido, es porque Él es paciente, dice, paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermano, mire lo importante de entender el mensaje de Dios. Muy importante. Porque es que el que entiende y el que puede tener claro ese mensaje, saber que la venida del Señor será en un instante. Será en un instante. Amén. No habrá tiempo de ir a la iglesia, hermano. Yo le pregunto, cuando sale el relámpago, ¿qué tiempo te da? No te da tiempo de nada. No tendrás tiempo de llamar al pastor, pastor, ahora sí me bautizo porque se viene la venida del Señor. No habrá tiempo de eso. Entonces, lo mejor que una persona puede hacer es estar preparada. Lo mejor que una persona puede hacer es estar preparada. Entonces, lo primero que el Señor enseña en su venida, por eso les he dicho, la profecía no solamente habla de los tiempos nuestros, sino de cosas que ya sucedieron, porque ya sucedieron, ¿sí? Pudiéramos decir, si a mí me preguntan, ¿qué falta para que el Señor Jesucristo venga de la profecía? Hermano, no falta sino que suene la trompeta. No falta más para mí como predicador. Yo les digo, yo no creo que falte mucho tiempo. Yo siento que ya la mayor parte de las profecías se han cumplido. ¿Sí? Mayor parte de las profecías se han cumplido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana a través de este mensaje? Invitando a los hermanos a que se preparen, invitando a los hermanos a que se fortalezcan en Dios, a que alimenten su espíritu, a que se llenen de Dios, a que tomen la palabra y crezcan y estén preparados. Hermano, toma tu lámpara y échale aceite y prepárate, porque ¿qué más vamos a hacer, hermano? Si es que este es el mensaje de parte de Dios, será en un abrir, no habrá tiempo de nada, hermano. No, hermano, que yo me arrepentí, no me alcancé a bautizar. Pues no tienes excusa, porque ¿qué excusa le vas a dar a Dios? Ay, Señor, es que no me alcanzó, es que tú viniste tan rápido que no me diste tiempo de bautizarme. Hermano, todos los días el Señor te llama a bautizarte. Todos los días el Señor te llama a arrepentirte. Este es el mensaje profético. ¿Para qué es la profecía? Para prevenir. Los profetas del Antiguo Testamento le traían el mensaje a los israelitas con tiempo para que ellos se prepararan, se arrepintieran y buscaran de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, como lo dice el Señor Jesús lo dice en su palabra. Cuando se acabe todas las cosas, se levantarán los habitantes de Nínive y juzgarán a esta generación, porque los habitantes de Nínive escucharon el mensaje y se arrepintieron. Pero muchas personas escuchan la palabra y no creen y no se preparan. En el tiempo del fin, dice, se levantará la reina del sur, pero no esa que usted mira en la televisión, sino la que vino a visitar a Salomón. La que vino a visitar a Salomón, dice, se levantará y juzgará a esta generación, porque ella vino de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y mayor que Salomón, dice, aquí está presente, dijo Jesús. O sea que escuchar el mensaje que predicó Cristo es algo grande. Los que creen al mensaje de Jesucristo han creído a un mensaje potente que da vida eterna. Entonces, mi hermano, nosotros estamos conectados en esta mañana recibiendo la palabra profética que nos dio el Señor. No es una profecía mía, es la profecía de Jesús y yo se la estoy transfiriendo y se la estoy compartiendo para que usted la crea, para que usted la reciba, para que usted la entienda. Hermano, si usted no está preparado ya, hermano, y hoy si usted no se prepara, dígame, ¿qué tiempo tendrá usted para prepararse? Si la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. No, eso en un parpadeo, hermano. No habrá tiempo de nada. Así que lo mejor que tú puedes hacer es entregarle tu vida al Señor. Es prepararte, caminar con el Señor. Eso, hermano, es lo más importante. No es esperar a ver si de pronto más adelante Dios me da la oportunidad. No piense tanto de eso. Tome la decisión valiente. En esta mañana, hermano, Dios te habrá puesto allí. A través de la pantalla, a través del celular, te puso la inquietud, escucha el mensaje y Dios te quería dar este mensaje de que te prepares.
Así que, hermanos, la venida del Señor Jesucristo será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de nada. No habrá tiempo de arrepentimiento. No habrá tiempo. Es que, ay, no, hermano. No, hermano, es que vendrá el Señor con anticipación y habrá algo y yo me voy a preparar. No, hermano, no habrá tiempo de nada. ¿Qué dice? Mire, hermano, hay algo interesante, la resurrección. Esto es interesante, hermano. La palabra del Señor es maravillosa y con esto vamos a cerrar en esta mañana. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, yo le digo en esta mañana, ¿será que esos cristianos que nadie ve, hermano, Dios sabe a dónde están los suyos? ¿Ah? Hermano, no se preocupe si el mundo no nos ve. No se preocupe si el mundo no le interesa la vida. Preocúpese usted por salvarse. Corra usted por salvarse. Si en su familia solamente usted ha creído, solamente usted, hermano, siga adelante. Si usted es el único que ha decidido creerle a Dios y es el único que está perseverando, siga adelante. Si usted ha escuchado la palabra y usted lleva meses escuchando, pero no se ha decidido, no espere a mañana a bautizarse. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Yo recuerdo cuando empecé la vida cristiana, me administró un anciano llamado el hermano Celi Morinco, un gran ministro. Dios lo usó en gran manera en nuestro distrito, en nuestro departamento. Bautizó y predicó muchísima gente. Sacó a muchos pastores a la obra. Bueno, un gran hombre de Dios. Y un día hablando con él, estaba sentado y dialogando con el hermano. Y fui a visitar a un hombre que estaba enfermo de cáncer. Estaba muy enfermo. Y el pastor llegó allí a la casa y lo primero que el pastor hizo fue predicarle el evangelio. Porque es que qué mensaje más grande que es presentarle a Jesucristo como Salvador a una persona. No existe un mensaje más poderoso que ese. Presentarle a Jesucristo como Salvador. Y bueno, le predicó el mensaje, el hombre lo entendió muy contento. Y le dijo el pastor, le dijo, mire, si usted quiere lo bautizo hoy. Si usted quiere, ya lo bautizo porque lo veo a usted enfermo, lo veo a usted grave. Usted se puede morir y no, la idea es que se salve. Y hoy, si quiere, de una vez lo bautizo. Entonces le dijo el enfermo, le dijo, no, pastor, déjeme, yo lo pienso de hoy a mañana. Le dijo, déjeme, yo lo pienso de hoy a mañana y tomo una decisión. Y le digo mañana. Le dijo el pastor, hermano, amigo, hoy es la oportunidad, usted no sabe. Y mire la situación, no, vamos a esperar mañana. Al día siguiente el pastor fue a visitarle. El hombre había fallecido. Hermano, se murió en las puertas, tuvo la oportunidad, la opción de salvarse, pero quiso esperar. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, es que tenemos que buscar la salvación ahora, es hoy. Entonces la resurrección, porque este texto, el verso 28 dice, volvamos a mirarlo, donde quiera que estuviera ¿el cuerpo muerto de quién? Y dice, y allí se juntarán las águilas. El Señor está refiriéndose a los buitres que se comen a un cuerpo muerto. Esa es la figura. Pero esa figura representa ¿qué? ¿Cierto? Hay un cadáver por allá a la distancia y usted mira que están los buitres, ¿cierto? Volando alrededor porque encontraron la comida, ¿cierto? Esa es una figura que el Señor usa para hablar que no importa el lugar donde usted haya muerto. No importa que nadie sepa quién es usted. Yo prefiero ser un desconocido en el mundo, que nadie sepa quién es John Jairo Londoño, pero que el Señor, delante de la presencia del Señor, esté mi nombre. Eso es más que suficiente. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que cuando Cristo venga donde yo me encuentre, donde me hayan enterrado, así sea el cementerio más pequeño de Colombia, así sea el sepulcro, me hayan comprado el ataúd más barato, no importa, a mí lo que me interesa es que el día que yo me muera, el Señor Jesucristo me levante. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Usted mira que hoy en día a los famosos los entierran en lugares muy importantes y eso van invitados cientos de miles a mirar el entierro, lo transmiten por televisión, por internet y muchas personas, uy, qué entierro, hermano. Hermano, eso no tiene ninguna trascendencia si esa persona se murió sin Dios.
Por eso dice, donde quiera que estuviera el cuerpo, o sea, el Señor no va a dejar tendido a ninguno que haya creído en Él y haya esperado hasta el último día. Por eso es que el que persevere hasta el fin, hasta que se muera, hasta que se termine el tiempo. Entonces en esta mañana el Señor te está diciendo, prepárate. Te está dando el mensaje para que estés muy listo, hermano querido. Así que en esta mañana, estimado hermano, cerrando este tiempo de estudio de la palabra del Señor, el Señor te dice, prepárate. Entonces vamos a analizar, si Dios lo permite, un poco más este texto porque tiene que ver con las resurrecciones, ¿sí? Y este versículo que acabamos de leer, hermano, aunque es corto, enseña algo muy importante, lo que es la resurrección. La resurrección. Hermano, yo quiero en esta mañana, cerrando esta reflexión, invitar a la gente a prepararse. Hermano, prepárese, hermano. Este mensaje esta semana es un mensaje de despertar, de abrirnos los ojos, de abrirnos el entendimiento. Y yo quiero que en esta mañana, hermano, cerrando este devocional, hagamos una oración muy especial por aquellos que no se han decidido. Yo sé que hay gente conectada que no se ha decidido seguir a Cristo y algunos hasta apartados estarán. Pero en esta mañana vamos a hacer una oración desde aquí, desde Ambalema, Tolima, por esas personas que todavía no se han decidido bautizar, para que hoy tomen la decisión. Oye, hermano, aleluya, qué bonito que el hermano o la hermana tomara la decisión y diga, bueno, pastor, me voy a bautizar, no espero más, me voy a reconciliar. Oiga, hermano, yo me sentiría muy feliz que esta mañana me entrara una llamada al teléfono, un mensaje diciéndome, hermano, voy a reconciliarme, ore por mí que me reconcilio hoy con el Señor. Uy, hermano, eso sería una noticia muy grande, que una persona en esta mañana decida reconciliarse con el Señor o alguien decida bautizarse. Oiga, hermano, eso sería una bendición muy grande, porque sería un alma que se está preparando para irse con el Señor. Así que, hermano, este mensaje profético va a despertar la fe de muchos, va a abrir los ojos de muchos, porque ese es el mensaje de Dios, de que abramos los ojos de los ciegos. Ese es el mensaje de Dios, y sanemos los que están con los oídos tapados y que no pueden escuchar, y el paralítico sea sanado. Hermano, este mensaje profético de San Mateo 24 que Dios nos envió a predicar hará que muchos que están por ahí cojeando sean sanos y caminen bien, para aquel que está sin fuerza sea fortalecido. Vamos a orar en esta mañana, hermano, que Dios nos ayude a seguir estudiando su palabra y a seguir entendiendo este mensaje profético que es de tanta bendición para nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hay un canal a través del cual podemos transmitir las enseñanzas y los hermanos y amigos se conectan a escucharlas. Permite, Señor, que esta palabra llegue a muchos lugares y que esta palabra lleve bendición a los oyentes. Señor, tú eres el que abre puertas y ninguno puede cerrar. Si tú abres puertas para que este mensaje llegue a muchos, Señor, yo estoy seguro que será de bendición porque es un mensaje que tú nos has enviado. Señor, aquel amigo que ha estado pensando en bautizarse, que esta mañana la palabra despierte en él la decisión de hacerse bautizar. Si hay alguno por allí que está dudando de su vida cristiana, que hoy sea fortalecido. Gracias te doy a ti, mi Padre Celestial, por darnos la oportunidad de transmitir la palabra, y esperamos que este mensaje lleve bendición a los oyentes, que este mensaje traiga esperanza y fortaleza espiritual. Gracias, Señor, por esta mañana y este tiempo que hemos destinado para estudiar las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor.